Muy bien, estamos en la quinta conferencia, que es un borrador de mi libro, Cristo Diosa, el Cristo imposible. Está bien mantener una postura imparcial y científica en la vida personal, lo que sirve a la misión si nos reconocemos como apóstoles de una misión, pero esta actitud científica no lo es todo. Se requiere expresar la otra parte, la que corresponde a nuestro diario vivir, a nuestro real sentir, aquella parte que sabe que la ciencia no lo es todo y que además es poco lo que realmente sabemos y controlamos de nuestra vida, dado que somos simples humanos, mortales. Así que tenemos que ser buenos científicos y a la vez anarquistas en positivo, porque somos únicos e irrepetibles cada uno de los seres humanos en relación a nuestros semejantes, que pueden o no reconocerse como también únicos e irrepetibles cada cual. Y alguien puede estar seguro de que ha logrado un auténtico nivel de conciencia sin que en verdad lo haya alcanzado, y así vivir soñando, que es lo que realmente no ha realizado. Solo cuando se tiene experiencia es que nos hacemos humildes y reconocemos que nunca dejamos de ser simples estudiantes de la verdad, que por un lado defendemos una postura debido a nuestra convicción de que somos, pero por otro lado recurrimos a lo objetivo a fin de conservar la imparcialidad, dejando a un lado nuestras creencias y suposición de lo que para nosotros son hechos reales. Y si es esto lo que nos lleva a estudiar para aprender de los que saben, por lo mismo, tengo toda la intención de tomar la enseñanza de mis maestros particulares, dándome el lujo de ir relatando a modo de comentarios lo que me gusta de lo que voy tomando de ellos, para compartir de una manera lo que es en esencia que me ha conmovido y cómo lo he transformado e incluso corregido hasta asimilarlo o de hecho hacerlo parte de mi propio ser o persona, no con el afán de deformar las enseñanzas dadas por mis maestros, sino con el afán de asimilarlas. Porque la verdad es que nunca nos ajustamos totalmente a las reglas de la ciencia de forma absoluta. Siempre tomamos de tal o cual área del conocimiento lo que más nos agrada, siempre en el anhelo de que el saber nos provoque felicidad, placer o simplemente utilidad. Así que en honor a la verdad hay que confesar que la vida, en cuanto se convierte en nuestra propia vida, deja de ser absolutamente científica y menos aún perfecta, dado que somos falibles. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Cristo encarnado es perfecto o como humano es falible, aunque lo sea de diferente forma al humano ordinario? Cristo encarnado es perfecto, y lo mismo el más elevado científico puede preguntarse de la siguiente manera: ¿acaso no tiene sus convicciones más profundas, sus intenciones más reales y personales, aun cuando se trate de un ser elevado? Si queremos el verdadero conocimiento, hay que fluir con él. Esto es una realidad. Y si amamos a la gente y queremos ayudarla, hay que dejar el pretender engañarla, de que los científicos y los místicos son perfectos, por más evidentemente que la ciencia y la religión como tales sí lo son y deben serlo, pero hay una búsqueda fundamental de respuestas al respecto, y sobre todo en relación a un Cristo para la humanidad, poniendo al descubierto que hay varias humanidades, por lo menos tres
en una. Esa ha sido mi experiencia. Y lo interesante está en ubicar cómo piensa un maestro espiritual en particular para articularlo a cierta humanidad que viene a salvar. Pues en general ese es el papel de todo Cristo, salvar a cierta humanidad o por lo menos a algunos de sus más queridos discípulos. Un maestro espiritual puede declararse ser idéntico a alguien importante como Buda o Jesucristo, porque ha dicho, aunque tal vez con palabras diferentes, yo y mi Padre Celestial somos uno, soy el enviado, el avatar esperado. En nuestros tiempos actuales agregaría para la era de Acuario, que es lo que deja entender en el Evangelio de Mateo Jesucristo cuando habla del Hijo del Hombre. Según los ocultistas y pensadores místicos actuales, dicen que se refería a la era de Acuario. Y entonces, cada 2160 años para la mayoría de los astrólogos cosmobiólogos, como se llaman ellos, piensan que viene un enviado a inaugurar una nueva era. Por eso se habla de que en 1948 empezó la era de Acuario y se formó una suprema orden de Acuario, así llamada, de la que el fundador es el maestre Serge Raynaud de la Ferrier en su movimiento, ya que hubo otros que aparecieron como Maitreya, como Saint Germain en Venezuela, como Samael Aun Weor en México, que aseguran son los avatares. Pero en cuanto al maestre doctor Serge Raynaud de la Ferrier, francés de nacimiento, declara el inicio de la era de Acuario en 1948. Y es importante estudiarlo todo sin fanatizarse de nada, hasta la medida en que sintamos esa inquietud. Así que funda la Suprema Orden de Acuario el maestre Raynaud de la Ferrier, que nació y vivió cuando él apenas era un joven en la Segunda Guerra Mundial y la toma por parte de los alemanes en Francia. Era el ambiente que le rodeaba a él. Cuando llega él a Venezuela es esperado por su primer discípulo, José Manuel Estrada Vázquez Hernández, que había sido avisado de manera por facultades superiores, por sueños especiales, por visiones, que iba a llegar un hombre que era el Cristo para la nueva era. Así que sí aparece ese hombre de la Ferrier y crea la Suprema Orden de Acuario junto con su primer discípulo, que ya había formado a otros que le entregó al maestre de la Ferrier. En Venezuela establecieron el primer Ashram mundial de la Suprema Orden de Acuario, asegurando que no hay otro que pueda hacerlo sino él mismo, porque así lo decidió, no lo dice literal, pero lo da a entender, su Padre Celestial en los cielos. Lo cierto es que en nombre de Dios, un maestro espiritual puede asegurar que nadie tiene autoridad absoluta sino él, porque es el avatar de Acuario en este caso, que todos deben apegarse a su sublime autoridad y por otra parte, sin embargo, querer garantizar que todo ser humano es o puede llegar a ser un Cristo. Es decir, por un lado, él es la única autoridad, como lo declara abiertamente, venía con su esposa llamada Luisa de la Ferrier, y por otro lado, todos podemos llegar a ser un Cristo, pero no lo somos, significando que pueden, pero que de hecho él es el único Cristo real de la era de Acuario, cosa que también los otros que se declararon Mesías de la era de Acuario dijeron lo mismo. Así como en la era de Piscis, educado por los esenios, apareció Jesucristo para decir: yo os haré pescadores de hombres, y que nació de una virgen, porque él nació bajo la influencia de Piscis y el signo contrario
que se clama es el del primer discípulo Pedro, debió haber nacido o pertenecido a Virgo, y como nace de una virgen, Jesucristo, pues también está aterrizando a la tierra la energía del signo zodiacal de Virgo. Es una cuestión cosmobiológica, astrológica. Pero si lo pensamos bien y de verdad se trata de un Cristo, es natural que el maestre de la Ferrier lo sostenga así. Sin embargo, ya vemos los grandes abismos que dejó Jesucristo, que en su momento fue el único Hijo de Dios, pero de la era de Piscis, según lo afirmamos hace un momento, y nos referimos a que fue reconocido por unos, pero rechazado por otros. E incluso hay grandes maestros de sabiduría que aún en la actualidad no lo reconocen, como en su momento los hebreos, en su propio proceder de su cábala y doctrina, no lo reconocían. Además, lo que he visto como no aclarado en los evangelios del Nuevo Testamento, es mi caso, o los evangelios apócrifos, es si Jesucristo tenía por alma gemela a María Magdalena o alguna otra mujer. Eso nunca se ha aclarado. Nos faltan elementos para hacerlo. Y sobre todo si ella, María Magdalena, era tratada y reconocida por él, Jesucristo, como su igual, de manera que ellos fueran Cristo diosa. O si tal cosa es imposible en esta humanidad, cuya mayoría estamos hechos, por lo menos biológicamente, como animales humanos, dado que tenemos cuerpo biológico similar al del reino animal, al de los mamíferos. No he notado que los Cristos o adelantados maestres sublimes o elegidos aclaren el asunto. Más bien, muchos de ellos hablan incluso del tantra sexual, encontrando que el sexo sublima o detona la evolución del ser a estados superiores de conciencia. Otros explican que hay mujeres especiales que sirven a grandes iniciados en el papel de prostitutas sagradas, como por ejemplo lo hace el maestre de la Ferrier en uno de sus folletos llamados Propósitos Psicológicos. Pero estas mujeres especiales no son esposas reales de maestros reales. Por lo menos esas mujeres no son consideradas de igual estatura que tales maestros del tantra sexual. Y si eso no fue considerado abiertamente por Jesucristo, tampoco lo ha sido por otros, quienes al hablar sobre sí mismos, sobre su verdadero sentir de una manera más personal, dicen que eso no es importante para la misión que les toca. Y entonces puede que eso no sea lo importante para los misioneros o apóstoles de una era como la de Acuario. Pero a las mujeres es evidente que esa actitud más o menos machista no las incluye en tanto diosas con los mismos derechos celestiales e institucionales que el de los altos iniciados. Y sin embargo, sí que casi siempre, tarde que temprano, la historia demuestra que ellas juegan un papel primordial en los sentimientos personales, las pruebas, los logros y la sublimación sexual de casi todos los altos iniciados que históricamente conocemos. Por ejemplo, Siddhartha Gautama y su esposa, e incluso simples personajes históricos como Napoleón y Josefina o Julio César y Cleopatra, por no hablar de Hitler y el manejo del Bril, o del poder o autoridad de las mujeres y obispas que sí existieron en los principios de las iglesias cristianas, motivo por el cual los grandes prelados de la iglesia cristiana decidieron que los sacerdotes fueran
permanentemente célibes. Así que no queda claro la vida de la esposa del maestre de la Ferrier y el importante papel que tuvo en la vida de este como iniciado, y si él se equivocó o no al romper con ella, porque él tenía que partir solo a un peregrinaje final hacia la India, Tíbet y Australia, después de que había llegado desde Francia y Europa hasta Venezuela, Guatemala, luego Venezuela, para establecer allí el primer ashram mundial. Así que decidió dejar sola a su esposa legal, Luisa de la Ferrier, e irse hacia Nueva York y de allí dirigirse hacia la India y subir hacia el Tíbet para completar su peregrinaje, notándose el enorme malestar que dejó en Luisa de la Ferrier, asunto que Luisa de la Ferrier trata en su obra que escribió titulada Los falsos maestros. Y esto sí que es interesante tratarlo mientras haya documentos o argumentos que permitan hacerlo. Así, el tal maestre de la Ferrier es, según sus discípulos, el Cristo de Acuario. Sin duda, el sentimiento de aquellos que encuentran en su maestro la perfección divina y humana que les despierta el maestre, su guía espiritual, es algo indiscutible que pone en pie la relación en la línea maestro-discípulo. Y no se trata de fanatismo necesariamente, sino en verdad del encuentro con el Cristo o con Diosa a través de su Hijo elegido para marcarnos un camino. Pero no todos los casos son así, y es algo que a muchos resulta desagradable e incluso agresivo. El percibir que alguien quiere exigirles obediencia que puede catalogarse como ciega, por ser él, el enviado, el indiscutible amo y señor, en este caso de la Orden de Acuario, que como dije, fue establecida con el principio de la era de Acuario el 21 de marzo de 1948 en Venezuela. Y entonces esto incluye los reglamentos que regulan a una institución Gran Fraternidad Universal, establecida en diferentes países del mundo. Entonces, la gente se siente como excluida de una fraternidad que sin duda es importante y depende directamente de los pueblos y no precisamente de un maestre que se hace llamar el Cristo, porque si verdaderamente es el Cristo, puede que sea válido, pero si no, entonces ¿cómo? Y además la enseñanza de Jesucristo deja bien claro que Él no viene a establecer una iglesia ni templos, sino solo un camino hacia el cielo o el Padre Celestial. No habla de iglesias ni de instituciones, pero el maestre de la Ferrier, sí, el sabio francés. El primer discípulo que en muchos aspectos era superior al maestre de la Ferrier es llamado José Manuel Estrada, venezolano, nacido en Venezuela, que apenas sí tuvo la primaria como educación. Y es así que conocía al hombre que llegó de Francia, pero el maestro Estrada había vivido bajo mucha pobreza, así que había experimentado el hambre y las necesidades de los pobres muy fuertemente. Así sentía a los pueblos y eso era irreconciliable a las actitudes que podemos llamar monárquicas, absolutistas o dictatoriales del maestre de la Ferrier, que pertenecía a una familia que tenía cierta jerarquía en Francia. Al maestre de la Ferrier se le llamaba el conde de la Ferrier, conde. Yo por mi parte reviso la carta natal horoscópica del maestro Estrada y encuentro, para los que entiendan astrología, Venus en Géminis y casa 9 con trinos. Recordemos que Venus es el planeta del amor, por lo que toda su filosofía existencial se basaba mucho en una amistad de confianza con la gente, en particular las mujeres, que si bien no eran sabias, sí ligadas a él por la belleza interior espiritual que desarrollaban en ellas mismas. Todo eso está representado en la carta natal del maestro Estrada
por la luna en casa 12 y en cuadratura, lo cual, según mi entender y el de los astrólogos en general, representa una crucifixión por amor a los pueblos. Y además, como todo hace que esas comunidades de fraternidad deban convertirse en una institución mundial en función de una comunidad de amistad fraternal. Eso es lo que hace el primer discípulo del maestre de la Ferrier, Estrada. Y como Estrada era signo solar Leo y con ascendente en Libra, entonces a través de él se resolvía el asunto de reeducar la amistad demasiado humana y directa en función de la belleza y armonía de leyes y reglas encarnadas en el sendero de vida que Estrada demostró y que llamó enseñanza viviente. Posteriormente, yo he escrito el libro de mi propia vida por ser interesante y ligada a estos dos maestros que he llamado Sendero Viviente. O sea, que el maestro Estrada vivía la enseñanza viviente y establecía belleza y leyes porque su ascendente es Libra. Todo dejando como una utopía al Cristo celeste. Así se reconocía al maestre de la Ferrier, que por otra parte no era perfecto, pues el maestro Estrada le encontraba defectos, debido a que el maestre era de más alcurnia en sus modales y educación, y estaba, podemos decir, alejado de los pueblos de carne y hueso, aunque sin duda amaba a la humanidad, y entendía de cuestiones de fraternidad acuariana, pero nada de una infraestructura que solo podía encarnar Estrada como Cristo terrestre. Así se declara el mismo maestro Estrada, porque en una enseñanza especial le dijo el maestro de la Ferrier: yo soy el avatar celeste y usted el avatar terrestre. En este sentido, ocurría que Estrada, según Estrada, era indispensable en la ecuación de la nueva era, cosa que no convencía del todo al maestre de la Ferrier, dado que era muy rebelde Estrada, que siempre se declaró, el maestre de la Ferrier, como el Cristo de la era de Acuario. Pero si bien en Piscis había un Pedro, pienso yo, como primer discípulo de Jesucristo, eso aún, debido a la naturaleza del signo de Piscis, era místico, y posteriormente, con toda la historia truculenta que ha tenido la iglesia cristiana o católica, caía de lo místico a lo emocional religioso, lo mismo que está pasando más o menos al estilo del signo acuariano con la actual institución fundada por el maestre de la Ferrier y posteriormente dada a conocer y establecida directamente por el maestro Estrada, que están cayendo en esa emoción religiosa, porque así debe de ser. La humanidad no resiste la enseñanza del alto ocultismo, del alto esoterismo, no. Muy pocos alcanzan esa madurez. Por eso esta enseñanza que yo doy en este momento estoy consciente de que es una fraternidad que tiene que organizarse finalmente como doctrina en religión, porque así lo pide la humanidad para poder adherirse como colectivo subconsciente, por decir. No puede ser totalmente consciente la humanidad, aún le falta camino, tal vez miles de años para madurar eso. Esa es mi experiencia y la comparto. La era de Acuario está simbolizada por las dos ondas de agua viva y por lo mismo resulta que está claro que ambas líneas son necesarias. Es decir, un Cristo científico representado por el doctor de la Ferrier, fundador de sociedades científicas en Europa. Una vez que regresó de su peregrinaje al Tíbet, pasó a Australia y luego volvió a su tierra natal, Francia, y desde allí empezó a crear sociedades científicas. Y en ese tono escribió sus libros, alrededor de 100 libros, incluidos los folletos y las magias del saber, que eran 52 folletos también, los 36 propósitos psicológicos, que fueron también tipo folleto. Sus libros más serios, impactantes, son los 5 mensajes, llamada a ese libro Grandes Mensajes, del maestre de la Ferrier, y luego el 6º mensaje, el Yoga Yoguismo. Es un libro
muy voluminoso. Y finalmente, el arte en la nueva era, un séptimo mensaje. Pero por otra parte, según lo que estoy hablando de las dos líneas de Acuario, una representa la línea del Maestre de la Ferrier, llamada Fundación de la Ferrier, o línea lunar, y la otra, un Cristo místico pero más práctico, representado por el primer discípulo Estrada, que es reconocido por sus discípulos como el Pedro de la nueva era, pero ahora de Acuario, como repitiendo un poco la historia, como un fractal de la historia de Jesucristo y su primer discípulo, Pedro. Estrada es el hermano mayor porque es un maestre democrático, parte del concilio, según se ha comprobado, por aquellos que están más dotados en videncia y en contactos con seres de intraterrenos, donde se dice que ahí viven muchos ascendidos terrícolas, y dicen que el maestro Estrada, hermano mayor, pertenece al concilio o asamblea de sabios llamada Agartha Shanga, la reunión de sabios. Es un lugar en el interior de la Tierra, según los místicos ocultistas, y esto recuerda que Agartha Shanga está en el interior del planeta, en el polo sur, mientras que también hay otro centro sagrado fundamental en el polo o cerca del polo norte llamado Shambhala, del cual hablan muchos ocultistas. Pero el maestro Estrada pertenecía, y ahí fue planeada la aparición de ellos como encarnaciones especiales. Fueron hermanos ascendidos de la Agartha, representada, así enseñada por un enviado especial que apareció en Europa para darle la misión directa al maestre de la Ferrier, llamado Lanza de Basto, y su esposa, ellos ascendidos, para darles la misión de que fueran a América y fundaran la Suprema Orden de Acuario. A lo mejor no se lo dijeron así literalmente, pero se entiende. Donde el maestre tenía que inaugurar la nueva era en América. Hay otro maestre que es el maestro de estos maestres, Estrada y de la Ferrier, y es el maestre tibetano, también conocido como Sun o Dwag Kul. Contactó al maestre de la Ferrier animándolo a prepararse. Lo vio en una fiesta de esas de alcurnia a que asistía el maestre de la Ferrier, más joven, antes de los 33 años, y le dijo que tenía que ir hacia América, también igual que Lanza de Basto posteriormente le había afirmado. El caso es que así contactó a Estrada, que ya lo esperaba, tenía 10 años esperándolo en Venezuela. Se reconocieron por marcas especiales en el cuerpo físico. Se dice que el cuerpo físico tiene marcas especiales de acuerdo a nuestro nivel de evolución. Se habla incluso a nivel esotérico de 84 marcas que tenemos en el cuerpo físico para reconocer qué nivel de evolución espiritual tenemos. De acuerdo a Luisa de la Ferrier, no se le dijo al maestre que él era el avatar de la era, nunca se le dijo. Pero un día él pareció comprenderlo así y dijo: ah, ya comprendo. Ella lo consideraba a él bastante humano, a pesar de que era un genial pensador, y concluyó que era simplemente un gran mensajero de Acuario. Lo describe más bien como pequeño comerciante con gran ingenio en los negocios, y le extraña que insista en hacerse una imagen como científico con varios títulos universitarios que comprobadamente, según Luisa de la Ferrier, no tenía en realidad, además de que mandaba a hacer en Venezuela varios sellos esotéricos bajo su cuenta y riesgo, y ella entendió que todo esto era para hacerse respetar. En América, donde unos pocos de la masonería y otras sociedades secretas no parecía importarles mucho la presencia del tal maestre de la Ferrier, y menos aún reconocerlo como el Mesías de Acuario. En el horóscopo del maestre de la Ferrier vemos a Urano, conjunción Mercurio, abajo del horizonte, y todo esto señala al pensador poco exaltado en la sociedad o en las carreras universitarias y doctorados. Luego tiene ese trino
a Luna y Plutón en la cúspide de la casa 8, que señala la importancia de su vida sexual plena y sublimada, siendo el maestre de la Ferrier, ascendente Escorpión, y todo porque también su esposa Luisa es importante en la relación de pareja, y evidentemente fue fundamental, incluso después de que se reconciliaron a través de cartas, cuando el maestre se retira allí en Francia a escribir sus obras Propósitos psicológicos. Siguió escribiéndose con ella, o sea que fue una mujer que hasta el final fue importante para el maestre de la Ferrier y su camino. Ella fue, según ella en su obra mencionada, Los falsos maestros, quien cuando él se enamoró de otra mujer antes de venir a América, ya eran pareja de Luisa, pero conoció a otra mujer y se enamoró el maestre de la Ferrier, y ella le habló de la importancia de llegar a América para que recapacitara. El maestro recapacitó y dejó a su amorío para llegar a América legalmente casado con Luisa. Luego aparece la oportunidad para el maestre de ir a Nueva York, pero Luisa tenía temor porque, como lo escribe después, descubrió que en Venezuela los funcionarios de gobierno no querían al maestre porque él estaba fundando, decían ellos, una nueva religión. Además, estaba muy bien la relación de ella con el maestre como pareja acuariano, que aparecían para muchos como dos simples aventureros locos que habían recorrido media Europa comerciando y él estudiando diversas materias, algunas muy extrañas, como la astrología, que a él le fascinaba. Pero el maestro quería salir de Venezuela, ya que ella, Luisa, sabía que él no se acomodaba con la gente de clase media y hasta baja, gente muy pobre que estaba muy lejos de entender y que fueron los que se acercaron como discípulos en Venezuela, en el Arran de Venezuela, que era un terreno donado por el maestro Estrada. El maestre sentía que estaban muy lejos de entender el plan mundial, de fundar una gran fraternidad mundial que fuera reconocida en la UNESCO y que fuera importante para las Naciones Unidas y por lo tanto para los gobiernos y pueblos del mundo. El maestre no creía en que estos pobres venezolanos cumplieran unas expectativas tan ambiciosas cuando esa gente apenas si tenía para medio comer. Además, Luisa estaba más o menos frustrada porque el maestre le había hecho creer que el siguiente paso era irse a los Andes, o sea, que debían ambos irse a los Andes, porque ahí está una tierra sagrada de la energía que pasaba del Tíbet hacia los Andes y fundar ahí colegios y de alta sabiduría, gestar ahí grandes iniciados. Ella estaba entusiasmada, pero no entendía por qué no lo hicieron. Allí debía implantarse, y se sigue pensando así, el movimiento esotérico de la Orden de Acuario, porque estaba despertando los Andes. Los Himalayas estaban cayendo en un dormir otra vez, invadido el Tíbet por el comunismo chino que lo sujetó. Pero de pronto el maestre se iba de nuevo a Nueva York. Ambos en ese momento se juraron amor eterno y particularmente el maestre le perjuró que volvería a Venezuela por ella. Pero pasaron terribles meses de espera y luego años y no volvió jamás el maestre a Venezuela y ella tuvo que irse a Guatemala a vivir con su madre y posteriormente logró algunas pertenencias del maestre de la Ferrier, según entiendo, puedo equivocarme, pero el caso es que se fue a Francia. En fin, en ese momento Luisa se sintió y estaba dañada, pero no aclara ella, después ya se sabe, por medio del maestro Estrada y sus discípulos, que conoció al maestre siendo ella una prostituta elegante de Francia, porque tenía que sobrevivir, y dejó esa prostitución cuando conoció al maestre, que era como su príncipe azul que la rescató. Ni tampoco escribe Luisa nada de esto que acabo de mencionar de ella misma, ni tampoco de que ella tenía un temperamento altamente liberal, de modo que cuando el maestre practicaba el celibato de Brahmacharya, o sea, Brahmacharya significa celibato, que se realiza por
40 meses para adquirir un control propio y poder pasar a una sublimación de la energía también por el celibato, no solo por la práctica sexual, sino también por el celibato. Pero a ella le gustaba el sexo. Dicen discípulos del maestro Estrada que el mismo Estrada les enseñó eso, les preparó, les confesó, y como quiere entenderse, que salía a coquetearle a los discípulos en Venezuela porque quería tener sexo, y el maestro de la Ferrier no se lo daba porque estaba en esa etapa de brahmacharya. Así pensaban y supieron los más adelantados discípulos del maestro Estrada, por lo menos en México. Pero Luisa no quiso escribir sobre ese aspecto, como lo acabo de decir, y de menos de sus intimidades sexuales. Luego, cuando el maestre le escribe a su abogado en una carta que presenta uno de sus fervientes seguidores del maestre, que Luisa ya tenía varios hombres con los que había tenido relaciones sexuales en su ausencia y que era ridículo que aún entonces exigiera una pensión al maestre para mantener a su esposa, cuando que él, como misionero espiritual de Acuario, no usaba dinero para resolver su modo de vida, sino solamente lo indispensable para cumplir su misión de fundar las sociedades científicas en Europa. Pero en cambio Luisa sí escribe en su obra que el maestre tuvo a 2 bailarinas o simpatizantes en Nueva York y luego en Europa como pareja sentimental, por lo menos temporalmente. El maestre no quiere hablar de eso porque dijo, es un tema que no ayuda a la misión de Acuario. Aunque el maestre, posteriormente, cuando yo realicé un retiro especial de 40 meses y fui comunicado con los 3 maestres para mi preparación en esos 40 meses, que es un retiro sagrado, de acuerdo a la tradición iniciática, alguien es escogido como sucesor espiritual para que la misión siga en cuanto desaparezcan los maestros fundadores de la era de Acuario. Fue mi caso particular, y de 1992 a 1996 viví un retiro de 40 meses. Aunque no se me especificó así, yo supe que era un retiro porque lo tuve que descubrir por mí mismo. Entonces tuve contacto telepático a través del alma gemela del maestre tibetano Dwakul. Los que hayan leído mi obra Sendero Viviente tendrán más información sobre esto. Entonces, a través de esta mujer que era telépata y vidente, la que fue mi compañera de retiro, no mi esposa actual, esa ya la conocí, a esta mujer que es mi esposa actual, ya la conocí cuando yo ya había salido de mi retiro y volví a mi actividad humana, puedo decir. El maestre, a mí como Américo, porque ese no era mi nombre original, me lo pusieron, me lo mandaron poner jerarquías superiores y le dieron esa orden al maestre de la Ferrier para que me dijera que yo me iba a llamar ya Américo, porque era la vibración adecuada a mi vibración propia. El maestre me consideraba su discípulo, decía que yo era una repetición de la Biblia de Juan el Evangelista, que yo iba a cuidar la parte esotérica, mientras que Estrada cuidaba la parte exotérica. O sea que había un amado discípulo, que en este caso me tocaba ser a mí, según el maestre de la Ferrier. Me confesó varias cosas y otras me las comunicaron autoridades espirituales superiores que posteriormente contacté. Una vez que perdí el contacto prácticamente, como lo tenía en el retiro, de los maestres Estrada y de la Ferrier, aunque el maestre de la Ferrier aún me acompañó un camino, unos años, mientras escribía Sendero Viviente, me hablaba telepáticamente. Debo decirlo así enfáticamente para no crear confusiones. En primera, los ascendidos de la Tierra son como estudiantes de primaria para los ascendidos galácticos y seres intergalácticos a los que llamamos extraterrestres. Los ascendidos no son los amos absolutos de un plan cósmico que sea lo más conveniente para poner en paz a este planeta Tierra y su supervivencia. Los ascendidos de nuestra Tierra, por naturaleza, y es natural, sienten que son fundamentales para la evolución del universo, por decirlo, de su todo, pero en realidad no es así. La ascensión, hay de ascensión a ascensión, de iluminación a iluminación, así también
una ascensión para seres más avanzados en la galaxia que una ascensión para humanos que entran al etérico a vivir y a tener un cuerpo de luz, educados y teniendo un camino aquí en la Tierra. Es diferente. El maestre me dijo que él, de la Ferrier, que el mismo de la Ferrier era un nefilim, de esos que vinieron a crear a la Tierra, según el autor llamado Cesaria Sitchin, en su obra El 12º planeta, que dice que la Tierra fue creada, después lo afirma Drúmbalo Melquisedec, hace 200,000, poquito más, años, de unos seres gigantes llamados Nefilim o caídos del cielo. Después este nombre de Nefilim, y eso es lo que yo hablo aquí y escribo y digo, ese nombre de Nefilim, que significa caídos del cielo, se ha empatado a las claves de Enoch, a los libros de Enoch, un profeta importante dentro de la genealogía del Viejo Testamento, y que también son considerados Nefilim, pero la historia aquí es diferente. Aquí en esta historia de los Nefilim, según Enoch, se trata de gigantes que nacieron físicamente debido a que ángeles celestiales decidieron tomar cuerpo físico y tener sexo con las humanas de la Tierra, que ya habían sido creadas desde siglos antes, miles de años, por los Nefilim, que se conocen como Anunnakis muchas veces. El caso es que los Nefilim originales, a los que entiendo que pertenece el maestre de la Ferrier, según él mismo me lo hizo saber, pues tomó cuerpo físico humano, como varios de esos Nefilim a lo largo de su proceso. Y también me comentó el maestre de la Ferrier que en lugares específicos de la Tierra aún hay gigantes Nefilim a los que él pertenece vivos. Y finalmente también algo interesante es que decía él que tenía comunicación con Saint Germain, que lo estaba ayudando a su misión de avatar celeste. Entonces se entiende que el maestre, como otros grandes iniciados, conoce la sexualidad interdimensional, pero después de Luisa de la Ferrier no estableció una relación profunda con otras mujeres, salvo para ascender, porque se sabe que para ascender se debe de hacer en pareja, por lo menos en la enseñanza que yo he tenido, y que cada quien la cuestione dentro de su caminar en cuestiones espirituales. Solamente cuando se practica una sexualidad profunda se detona la ascensión de pareja, una sexualidad profunda de pareja, donde los dos en general pasan al siguiente nivel, que es la ascensión. Así lo he aprendido y así lo escribo, lo comento. Como sea, así de esta manera, el maestre fue como preparó su propia ascensión, el maestre de la Ferrier, porque se le reconoce que ascendió el maestre de la Ferrier. Estrada no asciende, muere como un humano, un primer discípulo, y continúa encarnando. El maestre de la Ferrier postergó su encarnación porque deseaba no encarnar, pero finalmente estaba previsto que encarnara para continuar su misión y mejorarla en relación a la misión del avatar anterior, que era Jesucristo, de lo cual no se sabe mucho de cómo vivió su ascensión Jesucristo y si verdaderamente, que yo pienso que sí, María Magdalena era su alma gemela. Como sea, el maestre fue a Nueva York y entonces ya pensaba ir al Tíbet para tocar un chakra superior de la Tierra. Se piensa que el séptimo chakra, que está en Lhasa, la capital del Tíbet, se piensa, no se ha aclarado, se piensa que el maestro por eso fue allí, para recibir esa energía y la misión sagrada de quedar consagrado como Cristo celeste, Mesías de la era de Acuario. Después entendí por Drúmbalo Melquisedec que el séptimo chakra de la Tierra está en Egipto y no en el monte Kailas del Tíbet. Pero el maestre le hizo saber a Estrada que Luisa, debido a sus actos de poligamia y otras cosas que no se aclaran, era la bestia 666 de que habla el Apocalipsis. En realidad el maestro estaba en una confusión muy fuerte, porque sí estaba enamorada la mujer de su vida,
sin duda era Luisa de la Ferrier. Y entonces le recomendó a Estrada que tuviera cuidado con esa mujer, su ex esposa, y que había que echarla de la Orden de Acuario y de la Fraternidad Universal. Fue una acusación muy seria de parte del maestre, que podemos escribir sobre ello, pero no sabemos realmente cuál fue el móvil, si fue consciente, deliberado, o para provocar algo en la Orden de Acuario. No lo sabemos. Lo que sí es que se amaban muchísimo, prácticamente de esos amores dramáticos y de almas gemelas, pero según la información que tengo, no son almas gemelas, ellos mutuamente, según yo. Puedo cambiar con mayor enseñanza y conocimiento que yo vaya adquiriendo. De todas maneras, como ya lo mencioné, siempre el maestre de la Ferrier, un fino hombre de buenos modales, nunca dejó de considerar a Luisa de la Ferrier como su amada. En cuanto al maestre de ambos, el maestre tibetano Dwakul, también tenía prohibido por parte de su maestro, de Dwakul, del tibetano, un ser muy avanzado, que yo llamé el maestro supremo, el maestro supremo. Se me ocurrió hacerlo así y atiné el mucho. Se ve que fui influido a través de sueños o algo para entender que el maestro del maestre tibetano era el maestro supremo. Así le llamé desde entonces. Él, el maestro supremo, le prohibió al tibetano acercarse a su alma gemela, puesto que solo podía hacerlo, entiendo yo, no lo dice el maestro supremo, si estuvieran físicamente juntos, pero no era así. Como digo, el alma gemela del maestro tibetano, con su permiso y su recomendación, me la dio para que la cuidara y estuviera conmigo en adelante, lo cual no sucedió más que en el lapso que estuve en el retiro de 40 meses que ya mencioné, que fue de 1992 a 1996. El tibetano en ese entonces ya tenía algunas esposas en su proceso como maestro galáctico. Ya tripulaba naves llamadas ovnis. Vean lo fantástico si quieren todo lo que estoy diciendo, cada cual yo lo escribo y lo digo, nada más. Pero insistía en estar cerca de su alma gemela, el maestro tibetano, sin querer bajar al plano físico. Le preocupaba, por eso me le encargó también, porque decía que teníamos una vibración similar, el tibetano y yo, un servidor. Todo esto trajo a mi compañera de retiro, alma gemela del tibetano, confusión y lucha. Todas estas decisiones e interferencias, por supuesto que afectan a la humanidad, el plan interno para la salvación de la humanidad en una especie de juicio final debido a la entrada de la era de Acuario. Y no todo fluye de manera perfecta como debiera. Es por esto que seres de luz, pues había confusión entre los ascendidos que no deseaban ya encarnar físicamente. Seres de luz de más allá de nuestra galaxia se dieron a la tarea de llamar al Cristo grupal. Hace siglos ya pasó eso, 2500 años aproximadamente sucedió, que vino un grupo llamado Cristo grupal, que yo llamo Cristo grupal, y que estaba tratando de regenerar a la humanidad, pues se acercaba peligrosamente a un final debido a intervenciones de fuerzas oscuras. Querían ayudar a la humanidad, esos del Cristo grupal y sus dirigentes, que eran padres celestiales de alguna manera, o padres superiores, por lo menos de ese grupo espiritual. El dato que tengo es que ellos son básicamente los dioses del Olimpo, que venían con poderes y poco a poco se han ido fusionando a nuestra humanidad. O sea que los mitos, según esto, no son solo leyendas. Puede haber realidad en los dioses del Olimpo cuando aparecieron aproximadamente, desde que aparecieron hace 2500 años. Pueden ser el Cristo grupal. Ese es mi entendimiento. El drama se pone delicado porque muchos ascendidos del etérico no querían encarnar ya físicamente y tuvieron y tienen actualmente que ir aprendiendo, aunque la humanidad pues está muy desvalida. Lo que sucede en los cielos también repercute a la tierra. El maestre de la Ferrier, según mi entender, se alcanza la ascensión y se queda y se va al etérico, al plano etérico donde viven los ascendidos. El maestro Estrada reencarnó alrededor de 1995, según la información que tengo, pero ya no recuerda nada de sus vidas, de su vida pasada de avatar terrestre, pero ya
según los que tienen un conocimiento superior. Yo no estoy diciendo que sí o que no, ya reencarnó. ¿Dónde? ¿Quién sabe? En Europa, en una parte de Europa, algo así. Recuerdo que una vez durante mi retiro, o poco después, mientras el maestre de la Ferrier me cuidaba a nivel interno y yo escribía algunos libros, me pidió que meditara en su hermano menor, porque tuvo un hermano en vida. El conde de la Ferrier tuvo un hermano en Francia. Era un hermano menor al que el maestro de la Ferrier le llevaba 21 años. O sea que después de 21 años, cuando él tenía 21 años, nació un hermanito. Y el maestro de la Ferrier me decía que meditara en él porque había estado en el hospital psiquiátrico ese hermano. Y cuando le pregunté por qué le preocupaba eso, me dijo que porque como son consanguíneos, o sea, de la misma sangre, pues le afectaba en su camino eso que estaba viviendo su hermano en sus problemas psicológicos serios, más o menos, no sé qué tanto, no supe qué tanto, ¿verdad? Pero me lo recomendaba que meditara por él, lo hice. Y una discípula seguidora del maestro de la Ferrier que visitó a la familia de la Ferrier en Francia unas 2 décadas después del fallecimiento físico del maestro de la Ferrier, que sucedió en 1962, mientras que el de Estrada sucedió en 1982. Pues hubo una visita a ese hermano que ya estaba más recuperado, en Francia por parte de una discípula del maestre de la Ferrier, y le pidió al hermano, esa discípula, que le hablara un poco del maestre de la Ferrier, y lo hizo, confesando que él mismo, el hermano menor, no era como Serge de la Ferrier, porque era nervioso, un tanto nervioso, y no tan inteligente y genial como su hermano de la Ferrier, Serge de la Ferrier, al que amaba. Y también contó ese hermano que habían recibido la visita de una tal Luisa de la Ferrier, que llegó a visitarlos con la intención de reclamar algunas propiedades del maestre de la Ferrier, su esposo. Hasta ahí queda eso que vivió esa discípula. Todo esto nos lleva a preguntarnos si el maestre es el Cristo, porque por lo menos un buen sector de los ascendidos lo reconocen como el Mesías de Acuario. Otros reconocen a Saint Germain, otros a Maitreya, y otros en México y en otros lugares gnósticos, se llaman ellos, reconocen que el Cristo de Acuario es Samael Aungor, y habrá otros por ahí que se digan Mesías. Es evidente para mí, que todo el que alcanza la ascensión, según me han enseñado, lo hace ayudado por su pareja sentimental, en una especie de fusión mutua, por lo menos en el momento de la ascensión, luego de lo cual entran a participar de una forma de sexualidad más libre y responsable de lo que la humanidad sabe y debe saber muy poco. Esto significa que el maestre de la Ferrier sí tuvo alguna mujer importante, quizás en Europa, después de que había dejado a Luisa de la Ferrier como pareja física, y que ascendieron. En el caso de Jesucristo, lo que se sabe es que su alma gemela era María Magdalena, y que debido al contacto con ella, que había sido prostituta antes de conocer a Jesucristo, según algunos textos serios, pues fue su pareja de Jesucristo y le sacó varios demonios Jesucristo, la tomó como discípula y también como esposa, según varios de los apócrifos evangelios del Nuevo Testamento. Pero de todas maneras, aún entonces es muy difícil que esas relaciones de pareja se conserven. A lo mejor sí, ya después en la ascensión, esa es otra historia y está fuera del acceso de nosotros como simples mortales. Por eso es que, según lo he entendido, para mí no estoy aquí para asegurar que el Cristo de la nueva era sea el doctor de la Ferrier y su primer discípulo Estrada. Lo que piense o no yo es aparte. No me interesa formar una doctrina en función de eso, porque esa es la función que tiene lo que se conoce como la Gran Fraternidad Universal, institución institucionalizada, que es el vehículo público y tras de la cual se encuentra la jerarquía de iniciados, llamada
Suprema Orden de Acuario. Ese es su papel de ellos. Ese no es mi papel. Mi papel es entender al Cristo que todos llevamos dentro y que el Cristo es una realidad imposible para este mundo, en tanto Cristo diosa, porque no hemos aprendido a tratar a la mujer y tenemos que hacerlo para que acaben los problemas, por lo menos en un periodo que valga la pena de unos siglos, entre la mujer y el hombre. Se desarrolle otro tipo de humanidad en ese periodo, puesto que la humanidad y su proceso es largo, de varios miles y quizás cientos de miles de años para la humanidad. Pero de todos modos, es una etapa en que si esta humanidad en su sobrevivencia logra establecerse y ponerse en paz, es porque Cristo diosa es posible. Por lo pronto, mi manera de entender el Cristo es para tres humanidades, tres temperamentos diferentes. Cada cual debemos de descubrir cuál nos vibra mejor, a cuál puede ser que pertenezcamos debido a nuestro temperamento y naturaleza energética. Como ya he mencionado en conferencias anteriores, hay tres niveles o formas de Cristos: el Cristo diosa, el Cristo grupal y el Cristo de masas, respectivamente asociados al primero, segundo y tercer rayo cósmico de los que hablé en la plática pasada. Todo de acuerdo en mucho a la enseñanza dejada por el tibetano en sus libros que tratan sobre los 7 rayos. Según yo, el Cristo diosa es imposible y solo es posible para un sendero, para el sendero viviente que todos reconocemos. El caso es que mi postura no es la de crear fanatismo o una doctrina. Posiblemente se haga por parte de las personas y discípulos que reciban esta enseñanza y lo consideren así dentro de su propio camino. Pero para mí lo que importa es que el Cristo diosa está allí para nosotros, y las tres formas del Cristo que acaba de mencionar puede corresponder a una de nuestras formas de vibrar y de hacer nuestro propio camino. Para mí, todos los individuos, hombres y mujeres, estamos en un camino que podemos hacer espiritual si queremos despertar, salir del sueño y empezar un camino místico, espiritual. Eso sí lo tomo como propio, porque el Siestrado de la Ferrier Son Cristos queda en la institución que está para eso. No es mi papel. Mi papel es diferente. Resguardo otro tipo de enseñanza y comparto esta para que los que vean y lean este libro, Cristo Dios, el Cristo Imposible, se enteren de que existen varios personajes que se han hecho llamar el Cristo de la Nueva Era, y que estamos en tiempos de cambio, donde, aunque no sea necesario ni indispensable que aparezca el cristianismo y el catolicismo, puede renovarse, puede tener una continuidad. Pienso que todo puede tener una continuidad. Así pues, yo pienso que todos somos, como pueblo, los fundadores de una gran fraternidad universal. Somos libres, sin templos, sin instituciones espirituales, sino como un apoyo que nos dan esas instituciones, como un apoyo que nos da el que nos pongan grados espirituales para protegernos de fuerzas indeseables, malas. De eso se trata, de hacer fraternidad. Esa es mi postura. Por eso yo no abogo por una institución, en todo caso, por una orden de los hermanos menores, porque esos somos ante la gran sabiduría que traen a través de los siglos una serie de maestros llamados iniciados reales o senderos vivientes. Por su atención, aquí voy a dar por terminado este video. Muchas gracias y hasta el próximo video.